Entramos en la conferencia sexta parte ya de 3 días y 3 noches. Hoy el tema lo tendrá básicamente Ángel. Va a seguir con la temática que tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz, pero sobre todo en la referencia a su costado. Vais a ver que hoy va a presentar cosas muy interesantes y no sé si hoy dará tiempo a terminar el tema, pero ya sabéis que cuando él termine su parte, posteriormente enlazaremos exactamente con el significado exacto de 3 días y 3 noches. Pero vamos ya a darle paso a él para que empiece con la temática. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con una parte que ya presenté en la escuela sabática de este sábado pasado, pero que viene bien para el tema que vamos a tratar hoy. Y es la parte referente a lo que es el conocimiento y la palabra conocimiento. Esto va a estar ligado con el costado, como vamos a ver, y como supongo que los que visteis la escuela del sábado recordáis. Pero vamos a pasarlo otra vez así, de manera de resumen, para poder enlazarlo con el tema de hoy, y para aquellos que quizás no hayan podido ver la escuela sabática. Vamos a recordar el texto de Jeremías 9:23, que dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Vamos a analizar concretamente la palabra conocer o conocerme en este texto, que veis que es la referencia H3045 de la concordancia Strong. Esto nos lleva a Yadá. Si recordáis esta fonética, Yadá, la hablamos ya en el apartado de puertas dimensionales, y nos dice: raíz primaria, conocer, propiamente asegurar al ver. O sea, asegurarnos de lo que vemos. Usado en una gran variedad de sentidos, figurativamente, literalmente, eufemismo y inferencia, incluido observación, cuidado, reconocimiento, y causativo, instrucción, designación, castigo, etc. Como sigue: aparecer, caso, castigar, célebre, comprender, concernir, conocer, conocido, conocimiento, considerar, contar, contestar, cuidar, dar, declarar, desconocer, descubrir. Como podéis ver, está conocer y está desconocer. Como siempre en las palabras hebreas tenemos los dos extremos del mismo de la misma definición, tanto el positivo como el negativo, porque todo va acompañado en función de nuestra propia decisión, de si queremos conocer o si no queremos conocer. Descubrir, diestro, fijaros, aquí ya nos hace referencia ¿a qué? A la mano derecha. Esto va a ser importante hoy. Diligente, dirigir, discernimiento, discernir, distinguir, docto, doler, echar, elocuente, encontrar, enseñar. O sea, muy ligado a el conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto también. Entender, entendido, enterar, entrar, examinar, experimentado, experimentar, experto, familiar. Ya sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial, nosotros sus hijos, nosotros entre nosotros hermanos también, por lo tanto somos una familia. Y eso es la base del conocimiento. Hallar, ignorante, lo contrario. Ignorar, informar, inquirir, insaciable, llegar, manifiesto, mostrar, notar, notificar, notorio, pariente, pensar, percibir, preocupar, príncipe, pronosticar, quebrantar. Fijaros, pronosticar, quebrantar. Pronosticar, muy ligado ¿a qué? A la profecía. Reconocer, responder, saber, a sabiendas, sabio, señalar, sentir, tener, ver. Pues resulta que en la misma concordancia, unas definiciones más arriba, si estamos en H3045, en la definición H3034, con la misma fonética, tenemos el Yadá, que significa raíz primaria usada solo como denominativo de H3027, el cual iremos a ver y veremos cómo nos sonará la palabra también a los que estáis siguiendo las conferencias. Literalmente, usar, es decir, extender la mano. O sea, mano, ¿qué? Extendida,
Recordad la connotación, la significación de la mano extendida, que ya hicimos en algún momento, con aquella grafía de la mano extendida con los dedos cerrados, que se parecía ¿a qué? A la lanza. Físicamente, lanzar una piedra o una flecha en o a lo lejos. Específicamente, reverenciar o adorar con manos extendidas, otra vez. Intensivo, lamentar, retorciéndose las manos. O sea, ese lamento profundo. Aclamar, alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar. Dos contrarios. Y quedémonos también con alabar, alabanza. Glorificar, dar gracias, poner, tirar. ¿Y de qué viene Yadá? ¿Cuál es la raíz que une este Yadá con el otro Yadá? Pues tenemos la raíz Yat. Si recordáis, Yat lo estuvimos hablando cuando estuvimos hablando de Habacuc 3.4. Como en Habacuc 3.4 tenemos esta palabra para definir mano en todas las Biblias que vais a encontrar, pero como Elena White nos hace fijarnos concretamente en la nota al pie de la Biblia de King James Version, donde realmente ella lee costado. Y realmente ahí vemos y demostramos como en esa Biblia Yad se traduce como costado. Y ella hace específica mención de esa palabra como costado. Y ahí es donde estaba el qué, como dice el texto, el escondedero de su poder. Por eso estamos estudiando el costado, de esta manera tan poderosa. Porque Elena White ya nos indicó algo. Y siguiendo en la descripción, vamos a repasar lo que significaba Yad. Seguimos con mano abierta. Esto va a ser importante, luego lo vamos a ver por qué. Indicando poder, medios, dirección. A distinción de H3709, que es Kaf, que luego recordaremos Kaf que era, pero estaba ligado con el tema del calafateado, del arca. Usado como sustantivo, adverbio, etc. En una gran variedad de aplicaciones, tanto literalmente como figurativamente. Ancho, anchuroso, bajo, bastante, brazo, cargo, compañía, conducto, consagrar, costa, cuidado, dedo, deuda, dirección, disposición, dominio, orden, eje, espiga. Todo esto y muchas de estas definiciones ya las hemos comentado en otras conferencias. Frontera, fuerza, garra, generosidad, hecho, homenaje, jurar, laboriosa, y lo que nos llevaba a todo esto era lado, llaga, lugar, mando, mano, mejor, moldura, monumento, ordenamiento, orilla, parte, poder. ¿El poder dónde estaba escondido? En la llaga. Posibilidad, pulgar, ribera, rotura. ¿Nos suena de nada rotura? Relacionado con su muerte en la cruz, cómo se le rompió el corazón. Senda, servicio, sobaco, ligado al costado también. Soberbia, someter, territorio, vez, zurdo. Teníamos el anterior Yadá con diestra y el Yad zurdo, que es su costado, donde está la llaga y está el escondedero de su poder, al lado de su costado izquierdo, como demostramos ya en las otras conferencias. Por lo tanto, puestos ya en situación, vemos cómo la palabra conocimiento está directamente ligada en su raíz con costado, la llaga de Cristo. Y eso que da el poder. O sea que cuando dice la palabra de Dios que se perdieron por falta de conocimiento, es porque no recibieron poder. Y aquí vemos las tres palabras que hemos hablado. El primer Yadá, el segundo Yadá y la fuente o la raíz Yat, con esa coincidencia en su raíz. Y vamos a recordar este texto que os comentaba ahora, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, por lo tanto, ¿qué desecharon? Desecharon el poder de esa llaga, eso que está ahí escondido en su costado. Desecharon el conocimiento, desecharon la familia, desecharon al Padre, desecharon la ley. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero también podéis decir, bueno, pero en los tiempos de Oseas aún Cristo no había muerto en la cruz y su llaga no había sido hecha. Pero veremos en el significado de este Yat,
cómo hay una correlación muy fuerte con la ley. Y aquí ya nos hablan de olvidar esa ley. Y dentro de la ley tenemos al sábado, al cual ya hemos relacionado con la llaga, o sea que está todo extremadamente ligado. Y en este caso vamos a concentrarnos en la palabra conocimiento en este texto, que curiosamente es una palabra que parece ser que no liga absolutamente con lo que estamos viendo, que es da'at, pero la Strong, la concordancia, nos lo concuerda con la H3045, que es justamente, aquí vemos la definición, conocimiento, ciencia, docto, sabiduría, inteligencia, pero nos lleva ¿a qué? A la 3045, que es Yadá, que es por donde hemos empezado, o sea que el círculo se cierra. Por lo tanto, vemos como hay una unión muy importante con ese costado y el conocimiento. No podemos negar la importancia de ese costado que Ron Wyatt con sus descubrimientos ha hecho más que evidente. Por lo tanto, debemos aceptarla como esa verdad presente. Aquí tenemos otra vez las diferentes palabras. Y si nos concentramos en la raíz, en Yat, en lo que realmente significa ese costado o llaga, tenemos dos letras, la letra Yot y la letra Dalet. La letra Dalet es la cuarta letra, o la que tiene el valor 4 del abecedario hebreo, y tiene un significado muy importante, que es puerta, creación, este mundo en este tiempo. Y hemos hablado de la importancia de las puertas, sobre todo de las puertas dimensionales, y cómo este costado es una puerta dimensional por excelencia. Tenemos la puerta y tenemos la creación. ¿Qué es lo que conmemora la creación? El sábado. Es lo que conmemoramos la creación. En ese día descansamos como Dios descansó. Y justamente es la cuarta o el valor cuarto de esta letra, que también es como el cuarto mandamiento, el sábado. Este mundo en este tiempo, eso es verdad presente. O sea que nos está llevando a que Yat, ese costado, esa llaga, es verdad presente. Y Yot, con valor 10, que es mano, nivel más alto de actividad, ley, responsabilidad. Ya os he comentado antes esa unión con la ley, aquí la veis. En la misma palabra costado, Yat, tenemos que su letra primera significa ley. Y si leemos de derecha a izquierda como se lee en hebreo, tenemos primero la ley y luego la puerta. La ley es parte de la puerta. Y dejando un poco atrás lo que estamos haciendo ahora, pero concentrándonos en esa primera letra, en la letra Yot, vemos como esa letra Yot, que parece como un acento o un apóstrofe, está en los nombres de Yoshua, o Yehoshua, o Yehová, que son el nombre de Dios Padre y el nombre de Jesús. El nombre de Jesús griego, Yehoshús, viene de la palabra Yoshua, Josué, del hebreo. Y de ahí se forma este nombre. Veis que evidentemente los dos comparten esa letra en su principio, en su inicio. Aquí los veis de nuevo. Entonces yo os voy a hacer una proposición. ¿Os habéis fijado en la forma de esa letra? Pues vamos a ver, y con las imágenes creo que vais a ver por dónde quiero llegar y a dónde quiero ir. ¿Veis lo que os estoy mostrando? Esa misma letra, Yot, que contiene ese significado tan importante, ese valor 4 de sábado, resulta que está en un parecido muy importante a lo que sería una llaga o una herida punzocortante. Incluso hasta el derramamiento de esa sangre. ¿Estamos viendo algo importante? Lo dejo un poco a vuestra disposición y a vuestra oración, pero a mi propio entender personal creo que es algo impresionante. Que la primera letra que define a Jesús y el nombre de Dios Padre tenga esta letra, que tenga esas connotaciones de ley, y que además esté definiendo acostado, que es ley y puerta.
yo creo que es para pensar. Muy bien, pues seguimos adelante. Ahora vamos a ver un vídeo de Jim Staley. Es un vídeo que me ha enviado el compañero Fred y me dice, no sé si te puede ayudar. Dice, he creído que tenía que enviártelo. Y siempre que me dice eso es porque realmente hay que verlo. Y efectivamente, estar atentos a lo que dice y veréis cómo lo que hemos dicho coge aún más profundidad. Tenemos que descubrir la plenitud del nombre de Yahweh. Yod, la mano derecha del poder de Dios, ¿ok? En hebreo pictográfico antiguo es una mano derecha abierta, una mano abierta de poder, fuerza. Hey, revelación, Vav, clavo. Hey, revelado o revelación. Entonces el nombre de Yahweh, ¿qué en verdad significa? La mano derecha de revelación es el clavo revelado. Es todo sobre Yahshua. Alguien preguntó esta mañana, Yahshua y Yahweh, ¿cómo están conectados? Ahí mismo, en el nombre mismo de Yahweh. En su forma original, usted ve, el pacto del clavo de Yahshua está revelado. Yahshua es revelado a través de la mano derecha del poder de Yahweh, por su mano derecha. Por eso es que Yahshua es la mano derecha que se sienta a la diestra del Padre. Este señor es Jim Staley. Jim Staley tiene un ministerio y se dedica al estudio básicamente a partir de las raíces hebreas, de las tradiciones hebreas. Tiene cosas realmente importantes, impresionantes. Tiene otras cosas que no son del todo correctas, sobre todo por el hecho de que pues no está tampoco el espíritu de profecía para poder... está, pero creo que no lo consultan y por lo tanto hay cosas que veréis que quizás no son acertadas, pero cuando habla de estos temas, en el tema de definiciones de letras, de tradiciones judías, es muy interesante ver la connotación que aplica y cómo esa mano derecha de la letra Yod, de la primera letra del nombre de Jesús y el nombre de Dios, es esa mano derecha extendida. Si recordáis cuál era la posición de Jesús en la cruz cuando Él muere. Pero antes vamos a leer un texto, porque va muy ligado a esto de la mano, a esa mano derecha. Vamos a recordarlo porque ya estuvimos hablando de este texto. Juan 20, del 25 al 28 dice, le dijeron, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo, esto habla de Tomás, Tomás les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré de ningún modo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Las puertas cerradas. Es muy interesante esto porque vamos a ver la connotación de puerta y cuando se cierra, ¿qué pasa? Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y ¿qué? ¿Toca mi costado? No. Métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, fíjate, creyente, directamente, después de decirle, mete la mano en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, la mano de Tomás solo pudo entrar de izquierda a derecha, siempre desde el punto de vista del mismo Jesús, porque su costado estaba en la izquierda. Tenemos esa mano que solo podía estar extendida para pasar entre las costillas, en su costado. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Una mano extendida, que es, ¿qué? Yod o Yadá. Y si nos ponemos en la distribución en cómo estaba Jesús en la cruz, norte-sur, esa mano hubiera entrado este o este.
recordemos esa orientación tan importante del santuario y cómo poniendo a Jesús en su posición de muerte, de norte a sur, como Dios en el norte y mirando hacia el sur, tenemos que nos une, nos hace entrar en el santuario desde la mano izquierda, ¿a dónde? A la mano derecha, que está ¿dónde? En el arca de la alianza, en el lugar santísimo, ¿a dónde? En el trono de Dios. La importancia de esa dirección, de esa mano derecha. Y esa mano entrando en ese costado, ¿a qué nos recuerda? Nos recuerda, bueno, esto es un resumen que había puesto pero que se me ha colado, porque no tenía pensado repasarlo como lo he hecho ahora y luego no lo rectifiqué. La mano en su costado, con esa posición, una posición que nos recuerda a un ciprés o incluso a la cabeza de una lanza. Esa mano derecha que está descrita por esa misma definición de yad, costado. Por lo tanto, esa dirección nos está recordando ¿a qué? A una lanza. O sea que podríamos decir que esa mano o esa letra que nos está recordando esa mano derecha, nos está recordando también esa lanza. O sea que tenemos la lanza, el atravesar el costado, implícito dentro de los nombres de Dios Padre y de Jesús. Yoshua y Jehová. Siempre ha estado ahí. ¿Por qué no? Quizás nos hemos preguntado muchas veces, ¿por qué tanta historia con el costado? ¿Por qué tan importante el costado? Pero es que constantemente están saliendo más detalles, más matices, más profundos, que nos llevan ¿a qué? Al mismo nombre de Jehová, el mismo nombre de Dios. Recordemos que oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Cuando hacemos una oración, en el nombre. Y empezamos ¿por qué? Su nombre empieza ¿por qué? Por esta letra. O sea que estamos constantemente orando y pidiendo en el nombre de Jesús. De entrada en esa llaga, en ese costado. Por lo tanto, aquí tenemos también las primeras letras de Yoshua y Jehová. Aquí tenemos que, vaya, esos iguales me han quedado muy bajos, antes estaban bien puestos, lo puedo asegurar. ¿Qué tenemos? Que esa letra sería igual a mano derecha y igual también a lanza o lanzazo del costado. Por lo tanto, como se empieza también a leer de derecha a izquierda, mirándolo nosotros de frente, vuelve a tener esa connotación de dirección. Si la palabra de Dios nos mira a nosotros, si Jesús nos mira a nosotros, miramos desde su izquierda a su derecha, leemos de su izquierda a su derecha, otra vez en la dirección que nos marca el lanzazo, ¿no? Y primero, ¿qué encontramos siempre? Pues encontramos Yod, Yad, Yadá, la puerta de su costado que nos lleva a la divinidad, al lugar santísimo. Como vimos, ese costado representaba también al velo partido. Y ese igual que se ha vuelto a bajar. Otra vez tenemos esa señal que es la llaga, es la herida. Es una herida, pero es que antes hubo otra herida. Tenemos una herida primero que es la entrada del pecado. Separación entre ¿qué? El cielo y la tierra. Se separan. Por lo tanto se abre una herida. Muerte de Jesús con su llaga, sábado, ratifica el pacto y empieza a cerrar la herida. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se acabará de cerrar en su venida. ¿Y qué se une? ¿El cielo qué? Con la tierra otra vez. Por lo tanto, una cosa que se abre, luego ¿qué? Se cierra. Pero fijaros que es una herida por otra herida. Son como dos heridas. La primera trasladó la herida provocada por el pecado a sí mismo, literalmente. Y él mismo la sufrió. Jesús literalizó al Padre en todo. Nos lo mostró todo para que en él viéramos todo el mensaje del Padre.
en él mismo. Con una herida, limpia otra herida. Con una herida, cierra otra herida. O sea que es muy, muy interesante. Y luego tenemos la falsa imitación. Esto se presentó en Puertas Dimensionales, creemos, porque lo hemos estado buscando y no ha habido maneras de encontrar dónde se presentó esto, porque yo lo he visto en las conferencias de Víctor y no recuerdo en cuál, y si alguien lo recuerda estaría bien que me lo pasara, porque no encontramos en la disposición, en la explicación de esta mano de Fátima, que bueno, podemos volver a buscar por internet, pero no hemos tenido tiempo para, bueno, al menos yo no he tenido tiempo de poder preparar, pero en una de las presentaciones explicó la mano de Fátima, esta mano que también se llama Hamsa, asociada a la diosa Tanit, que equivale a la Astarte fenicia y que luego derivó en la falsa adoración a la Virgen María. Pero es que resulta que ahí vemos la mano derecha de Jesús, pero es que en una ocasión, en una de las conferencias de Víctor, esta mano, o una mano similar, cerrada, fue presentada, estaba como en una pintura o un vitrall es como una vidriera, una cristalera de estas típicas de iglesias católicas, donde la dirección de la mano no era la derecha, y mirando de derecha a izquierda, sino que era la izquierda mirando de izquierda a derecha. O sea que espero que lo recordéis, y si no lo recordáis, tendremos que buscar entre los dos esa conferencia. Pero es totalmente contrario a lo que estamos expresando aquí. Tomás mete su mano de derecha a izquierda, y ahí nos mostraría el lado contrario, sería de izquierda a derecha, o sea que sería el costado derecho de Jesús, totalmente al contrario de lo que fue en realidad. Y esta curiosa forma es el símbolo de esta diosa. Fijaros, lo he puesto como curiosidad porque, ¿qué os recuerda? ¿Nos recuerda algo parecido a esto? Pues resulta que esta diosa tenía esta forma. Muy bien, pues seguimos. Cambiamos de tercio y vamos a recordar un comentario que hizo Víctor en la anterior conferencia del costado traspasado, ya hace muchas semanas, y que comentó, es que las costillas parecen, ¿qué? La base de un barco. Y efectivamente os he querido poner una imagen para que vierais como visualmente aún es más poderoso que he explicado. Tenemos las costillas totalmente muy similares a lo que son cuadernas, que serían esas secciones que aguantan luego toda la superficie de la quilla. Aquí tenemos las costillas del arca de Noé. Ese arca que representa al mismo Jesús recogiendo a su gente, guardándola del diluvio. Y ya sí, ahora sí, después de 2 intentos, porque creo que en la anterior conferencia también lo intentamos, pero no pudimos, vamos a leer las declaraciones de Jaslyn Johnson, que es una amiga de Ron Wyatt, que trabajaron juntos en uno de los hospitales, concretamente en el Obstetric Department en Donaldson Hospital. Y esto es todo un poco su currículum, para que veáis que cuando ella habla con conocimiento de causa, de lo que es la sangre, de lo que implica pues, unos ciertos conocimientos de medicina, no como médico, pero sí como enfermera, ya que es certificada, es una enfermera anestesista certificada. Muy bien, pues hablando con ella, yo pues, le hice varias preguntas y ella me contestó lo siguiente. Dice, querido Ángel, estoy contenta de que otra persona también esté estudiando acerca de la sangre de Jesús. Bueno, esto está traducido, está traducido, evidentemente, ella no habla español, o sea que si veis alguna cosa, luego haré alguna aclaración sobre algo, pero bueno, puede ser que haya alguna cosa que no... Pero bueno, ya me diréis. Me encantaría escuchar tu presentación, suena que es muy interesante. Ellen White dijo que la roca, el altar de Jesús, fue perforada por el pie. Nota del traductor, la base de la cruz. Ron encontró la roca que fue perforada por la cruz. La roca tenía una división, una rajadura en ella, del lado izquierdo de Jesús. O sea que la roca que aguantaba en la cruz ya tenía una grieta, ¿dónde? Pues curiosamente en su lado izquierdo, cosa que vuelve a confirmar cómo la sangre cayó por el lado izquierdo.
Ron dijo que el lado izquierdo de Jesús fue perforado. Ron también creía que esto había sido así. Dijo que en las épocas de la Biblia, cuando herían a una persona, la herían bajo la quinta costilla, que sería el área del corazón. Ron pensaba que la lanza entró por el lado izquierdo, a través del bazo y luego hasta el corazón. Jesús ya había perdido suficiente sangre para morir cuando murió. Luego su muerte, su bazo y corazón fueron traspasados, lo que vació la sangre que le quedaba. Él dio toda su sangre por nosotros. Creo que el concepto este de que dio toda su sangre es lo que debería hacernos pensar. Dio toda su sangre. Y eso nos va a hacer entender también el papel importante del bazo en todo esto. Luego aquí hay una frase que vamos a tener que aclarar. Dice, la sangre que perdió antes de morir fue lo que redimió al mundo. La sangre que perdió luego de su muerte, la de su costado, es la que él está usando en el santuario celestial ahora. Porque él iba a ser el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Tenía que tener sangre para ofrecer en el tabernáculo hecho sin manos. Bueno, esto lo comenté con Víctor, estoy hablando con él, y no tenemos constancia de que esta declaración de que hay una sangre antes de morir, una sangre después de morir, con un significado diferente. Pero bueno, no quiere decir que no hayamos visto el texto, porque hay textos no traducidos, pero no tenemos no podemos certificar esta declaración. Nos recuerda a Hebreos 18 y 19 y 20, que esto ya lo hemos leído alguna vez, que dice, pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, recordad otra vez, velo, carne, ese velo abierto, esa carne abierta, nos lo deja muy claro aquí, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bien, lo más cercano que tenemos en textos es cuando se sacrificaba a uno de los animales, la sangre se vertía, por eso había esa rejilla debajo, y una parte de la sangre se cogía, es la que se entraba para ir a ese lugar, ¿no? En concreto dentro del santuario. Es lo más parecido a las dos formas de sangre, una que se derrama y la otra que va hacia allí. Sí, puede ser. Luego, también es verdad que el resto de la sangre la vertían toda en la base del altar. Había da la sensación que una pequeña parte de esa sangre va al propiciatorio y el resto se queda en el altar. O sea que no es ninguna tontería, se ha de valorar. La sangre de Jesús fue para redimirnos por un nuevo método viviente. Su sangre está viva. Eso ya también lo vimos en el apartado de Ron Wyatt. Cómo esa sangre, aún después de ponerla en condiciones, volvía a la vida. La sangre viva era para ser conseguida a través del velo, su carne. Ron dijo que el sacrificio fue hecho hacia el norte. En el patio del santuario, el altar del holocausto apuntaba hacia el este del lugar santo, pero los sacrificios se hacían en él hacia el norte. Porque la rampa, escalones que subían hacia el altar, venían del sur. Así que la entrada al altar del sacrificio era desde el sur. La entrada original a la cueva del arca es desde el sur. Jesús enfrentaba el sur. Su espalda apuntaba al norte, representando que venía del cielo. Esto ya vimos la orientación de su muerte. Yo esto le comenté a ella y ella me hizo aclaraciones al respecto. Fue de la misma forma en la mayoría del lugar santísimo. Ron dijo que el sacrificio fue hecho hacia el norte, o sea, el sumo sacerdote fue hacia el lado sur de la cortina que estaba enfrente del Santísimo y enfrentó el norte cuando salpicó la sangre hacia el este con su mano derecha. Esto ya vimos que también lo estuvimos estudiando. Como entra en el lugar santísimo, se gira a la derecha y con su mano derecha empunta hacia el este para tirar la sangre. Y eso confirma que el lado este
del arca es el único que impregnaban con la sangre del cordero, dejando el lado oeste preparado para la sangre de Cristo. Cuando la sangre de Jesús cayó en el arca, salpicó para todos lados, a todo lo que había, pero la mayor parte fue hacia el lado oeste del propiciatorio, lo que representa la mano derecha del Padre. Estamos otra vez. La mano derecha del Padre. Yod. Yo compré una brújula para encontrar qué dirección estaba enfrentando Jesús en el lugar del sacrificio. Me paré de sacrificio quiere decir de su muerte, en el lugar de su muerte, donde fue clavada la cruz. Me paré enfrentando ese lugar de la crucifixión y la aguja de la brújula apuntaba exactamente hacia el norte. O sea que tenemos un testimonio vivo que estuvo allí y comprobó que Google Maps está bien orientado, que el dibujo está bien hecho, gracias a Dios. O sea que tenemos ahí un testimonio claro de que esa cruz estaba mirando hacia el sur. Y me lo dice con exclamación. Desde el este hacia el oeste, a través del velo o carne, significa que su lado izquierdo fue traspasado. Tienes razón, no había pensado en esa parte, a pesar de que la tenía subrayada en mi Biblia. Fíjate cómo... Ella es una mujer que estudia mucho el tema de la sangre, es su tema, tiene mucho al respecto. Y algo dentro de ella le hizo subrayar esa parte, porque sabía que era importante, pero... Quizás hasta este momento no vio el grado de profundidad, quizás. En la tumba, mi brújula mostraba que el fondo de la tumba estaba directamente hacia el norte. Así que Jesús salió, ¿qué? Enfrentando el sur. O sea que al resucitar también, ¿qué? Resucita y muestra hacia el sur. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Jesús se convirtió en un hombre capaz de mediar entre hombre y Dios. Vistió su divinidad con humanidad. Él se mezcló con la raza humana que con su largo brazo humano, él podía rodear la humanidad y con su brazo divino asirse al trono de la divinidad. ¿Recordáis esa posición? Uniendo, cerrando esa herida, empezando a cerrar esa herida. Y esto para que él pudiera restaurar al hombre la mente original que perdió en el Edén por la tentación seductora de Satanás. Para que el hombre se dé cuenta que es por su propio beneficio y bien eternal el obedecer los requerimientos de Dios. La desobediencia no concuerda con la naturaleza que Dios le dio al hombre en el Edén. La completitud, no sé si existe, de su humanidad, la perfección de su divinidad, formó para nosotros una fuerte base sobre la cual nosotros pudiéramos tal vez ser traídos a reconciliación con Dios. Fue cuando éramos todavía pecadores, cuando Cristo murió por nosotros. Tenemos redención a través de su sangre, incluso el perdón de pecados. Sus manos perforadas por clavos no son abarcadas por los cielos y la tierra. Con una mano se apodera de los pecadores sobre la tierra y con la otra aferra el trono del infinito y entonces hace reconciliación por nosotros. La mano derecha, la divina, la que nos acerca al trono de Dios, con su mano derecha, aunque no lo especifica, yo especulo, su mano derecha en el cielo, su mano izquierda recogiéndonos para llevarnos al cielo, para unirnos a su Padre, al Padre Celestial. Cristo desempeña el papel de defensor ante el Padre hoy. Él es el mediador entre Dios y el hombre, teniendo las marcas de su crucifixión, aboga por los motivos de nuestras almas. Y concluye, dice, yo no he adentrado en el estudio de color de la sangre, voy a revisar a ese respecto después, es hora de dormir acá. Si tienes otra pregunta puedes hacerla, hay muchísimo que no sé, pero es mi tema favorito. Yaslene. Estuvimos hablando también del color de la sangre, hablaremos también del color de la sangre. Le hice preguntas al respecto, ella me contestó y bueno, salieron cosas interesantes. Por lo tanto, tenemos que Ron entendió que era el lado izquierdo, entendió que el bazo fue perforado. Seguimos por esta línea. Usted ha dicho que Ron pensaba que la lanza perforó bajo la quinta costilla izquierda. En esa zona del cuerpo está ahí el bazo. Creo que está por debajo, cerca de la 9 y la 11 costillas. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Crees que la lanza perforó el bazo realmente? Yo le hago esta pregunta
porque en anatomía se entiende que el bazo está entre la costilla 9 y la 11. Muy curioso también la situación, ¿eh? Entre la 9 y la 11. Bonitos números también. Y me aclara, dice, Ron decía que en épocas bíblicas, cuando querían matar a alguien, generalmente lo hacían, o lo herían, bajo la quinta costilla. Eso significaría entre la quinta y la sexta, o tal vez más abajo. Ron pensó que la lanza habría pasado a través del bazo de Cristo primero, luego al corazón. Eso es por lo que dice Elena White y la Biblia acerca del caudal de sangre que salió cuando entró la lanza. El bazo puede contener mucha sangre, más de 1 litro. Los bazos pueden estar en diferentes lugares y tener diferentes tamaños. Tengo un pariente que tiene más de uno y están en su lado derecho. O sea que esa medida, esa zona que ocupa el bazo puede ser diferente en función de la persona. El soldado romano con la lanza estaba probablemente parado 4 pies, 1,2 metros más abajo de la gran roca donde la cruz de Jesús estaba. Había 3 agujeros para cruces casi 1,2 metros abajo de donde Jesús estaba. Ahí podría haber sido donde el soldado con la lanza estaba. Tuvo que haber empujado su lanza hacia arriba cuando entró a Jesús. Eso habría hecho más fácil abrir ambos, el bazo y el corazón. Ese ángulo de inclinación para llegar al corazón, debido a que la cruz estaba más arriba que los soldados. Eso habría hecho más fácil abrir ambos, el bazo y el corazón. Elena White dice que fueron los sacerdotes los que insistieron en que ese lado de Jesús fuera traspasado. El bazo retiene mucha sangre. Es una reserva de sangre, contenedor, envase de repuesto. Es grande y puede estar en el área de varias costillas. Entonces dice que ella buscó una información de internet y me la pasó. Dice, el bazo está localizado exactamente en el lado izquierdo de la parte superior del abdomen, cerca de costillas 9, 10, 11. Y habla, bueno, parece que estaba escrito del estilo de que hablaba el órgano y se describía. Soy un órgano, supongo que quizás para gente más joven, soy un órgano rojo púrpura. Fijaros, el órgano tiene, ya empezamos a ver cosas especiales en ese órgano. Situado entre la 9 y la 11, normalmente, color rojo púrpura. ¿Lo recordáis de azul, púrpura, carmesí? Esos 3 colores que también vamos a hablar, que todos tienen una connotación parecida al púrpura. Con forma de puño flojo, o sea, con mano semicerrada. Luego veremos la importancia de esa forma también. Situado en la parte superior izquierda de la cavidad abdominal, ha sido llamado el más ignorado e incomprendido de todos los órganos. En la antigüedad la gente creía que era el asiento de las emociones, pero en realidad soy una parte integral del sistema inmunológico. Bueno, básicamente vamos a leer más cosas sobre el bazo, iremos por encima, pero lo que me interesa es que, fijaros lo que hace, filtra organismos extraños, retira sus plaquetas viejas o dañadas y las células rojas de la sangre, almacena la sangre adicional y la suelta cuando es necesario. Cuando tiene un problema y se tiene que extirpar se le llama esplenectomía. ¿Por qué he puesto splen en rojo? Es la base, es la raíz griega que se utiliza para hablar del bazo. Y en inglés recordemos que es spleen, bazo. Se mantiene esa raíz griega. Veremos esa raíz griega lo que significa. Y si Dios quiere hoy, si llegamos al final. Dice, aproximadamente el 1% de la población no tiene bazo, se puede vivir sin mí, aunque dice, soy importante pero no vital, aumenta la resistencia a la infección si tienes bazo, es el mayor de los tejidos linfoides, tiene casi el tamaño del corazón. El tejido que compone el bazo es un material esponjoso que tiene capacidad hasta 1,14 litros de sangre. El bazo se encuentra en el lado izquierdo del cuerpo, justo detrás del estómago. Dice, ella es un valioso órgano que produce algunas de las células blancas de la sangre, filtra la sangre, destruye las viejas células rojas de la sangre desgastadas y devuelve el hierro necesario a la sangre, eliminando el resto de células sanguíneas viejas como residuos. El bazo también almacena el exceso de sangre en caso de emergencias.
¿Cristo sufrió emergencias? Unas cuantas. Por ejemplo, ¿cuándo qué? Cuando el oxígeno en el sistema circulatorio es poco. ¿Recordáis lo que estuvimos hablando de esos momentos que Cristo pasó en su pasión? ¿Cómo a la pérdida de sangre le creaba hipovolemia, o sea, pérdida de volumen de sangre? ¿Y eso qué? Cuando la sangre que tiene glóbulos rojos, ¿qué acumula el glóbulo rojo? El oxígeno también. Transporta oxígeno por la hemoglobina. Si pierde glóbulos rojos, pierde oxígeno. Por lo tanto, ¿qué tenía? Deficiencia de oxígeno en su sangre. ¿Y qué demás? Además, ¿qué le pasaba en la cruz? No podía respirar, entraba poco oxígeno. Por lo tanto, estaba hipóxico. ¿Qué pasa? Que en esas condiciones, este órgano almacena más sangre. Fijaros. A menudo escuchamos que la víctima de un accidente de auto ha tenido la rotura de bazo que se ha extirpado quirúrgicamente. Dado que el bazo es tan suave y esponjoso, no puede repararse mediante cirugía, por lo que sí ha sido perforado o lesionado por... Bueno, que si ha sido perforado es más seguro extirparlo, no se puede curar. Bueno, esto se me ha repetido la diapositiva. Por lo tanto, en resumen de lo que estuvimos viendo la última vez, recordemos que está la sangre líquida cuando estás vivo, mueres y hay un proceso de coagulación y hay dos puntos en este proceso, justo antes de la coagulación y justo después de la coagulación, que esa sangre está líquida. Por lo tanto, tiene que haber sido en uno de esos momentos que el bazo ha sido traspasado, o el cuerpo de Cristo ha sido traspasado, para que la sangre fluya roja, fluya completa. Y es, como veis, alrededor de esa hora, aproximadamente, un poco antes de esa hora, un poco después de esa hora, más o menos en ese tiempo. Aquí vemos el esquema que Art Discovery tiene sobre la zona de la crucifixión y donde se cree que, bueno, donde se asegura que estuvo Cristo puesto en la parte más elevada y esos 3 puntos más abajo donde se cree que estaban los soldados. Por lo tanto, hay un ángulo de inclinación. Y aquí delante una curiosidad, esa zona que pone bedrock, se supone que es la roca que estaba en la puerta de la tumba, que estaba justo delante de la cruz. Aquí veis, en esta línea, justo debajo del título que pone Crucifixion Site in Garden Tomb Area, justo debajo hay una línea horizontal que dice Ground Level Today, o sea que ahí estaría el nivel del suelo hoy. Todas las cosas que estamos viendo ahora estarían soterradas debajo de ese suelo hoy. Por lo tanto, no os riáis de este dibujo, ¿de acuerdo? No os riáis para nada. Yo empecé a dibujar sin ninguna intención de lo que vais a ver que pasó. Empecé a dibujar, digo, me imaginé a Cristo, un Cristo alto, una cruz un poco más larga que su altura, y el soldado a 1,2 metros por debajo. Quizás las proporciones no sean correctas, seguro que no, pero me encuentro con esto. Se me ocurrió poner el cartabón. Recordad que hay algo con los ángulos, hay algo especial con los ángulos. Se me ocurrió poner el cartabón. Hay el cartabón, el transportador de ángulos. Y a ver, quizás sea casualidad, ¿de acuerdo? Quizás sea casualidad, pero luego vamos a ver por qué os pongo esto. Resulta que esa lanza en esa inclinación que dibujé sin ninguna intención, pero me salió esto, resulta que son 40 grados. ¿Os recuerda algo? Este 40, esta inclinación, los que habéis visto ya puertas dimensionales anteriormente, lo vamos a desgranar, lo vamos a recordar. Nos quedamos con este concepto. Y ahora una declaración de una de las colaboradoras que ya presentamos en la conferencia anterior, que dice, yo le hice una serie de preguntas y me contesta. Ella me contesta pues un poco parte de lo que ya hemos visto y nos dice en la parte que está en rojo, dice, si la lanza perforó piel y músculos intercostales con sus fascias, entrando por cualquiera de los espacios intercostales 6 al 11, y luego desgarró a su paso el bazo, puede haber drenado abundante sangre de este. Y luego, si continuó el trayecto ascendente, puede haber atravesado diafragma, pleura, pulmón, pericardio y luego el corazón. Un poco me confirmaba lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no?
Y luego dice una cosa muy curiosa, hizo una prueba, coge líquido, hice una prueba en el patio de mi casa, por supuesto no son las mismas condiciones, donde hay una leve pendiente hacia la rejilla, y derramé 2,25 litros de agua, la mitad de la bulimia que circula en el espacio intravascular, o sea, la mitad de la sangre que puede tener dentro de los vasos sanguíneos una persona. La dejó caer y dice que recorrió 13 metros. 13 metros. Hemos dicho que el bazo podía acumular, ¿cuánto? 1,14 litros aproximadamente, suponiendo un tamaño normal medio. Pues, si dividimos 13 entre 2 son 6,5, aproximadamente. De acuerdo que la prueba no es del todo empírica, no son las mismas condiciones, pero aquí hay una pendiente, en la roca era vertical, o sea, la fricción con el suelo es menor, y recorrió tranquilamente 13 metros. O sea que esos 6 y pico, porque está en el 7º metro, curiosamente, podrían haberse recorrido con un líquido con agua, acompañado con agua. Y luego me confirmaba, pues eso, lo del efecto Don, lo que decíamos, posterior a la coagulación. Un pequeño apunte ahora de una página de hematología forense, donde nos recuerda una cosa sobre la coagulación. Dice que cuando hacen una inspección y cuando va un forense a revisar una zona del crimen y encuentran gotas en el suelo, si la gota está coagulada es que le ha caído cuando estaba vivo. Y si la gota no está coagulada, quiere decir que le cayó cuando estaba muerto. O sea que la gota no coagulada está simplemente seca, pierde el agua y se queda la sangre allí, sin coagular, por lo tanto líquida. Por lo tanto, otra muestra más de que Cristo perdió su sangre líquida y no coagulaba, sino que simplemente era transportada. Y ahora vamos a entrar en el detalle de los 40 grados. ¿Vosotros recordáis esto? Para los que no hayan visto las conferencias en las que hablamos de este tema, hablamos de estos 3 lugares, Gilgal, Betel y Jerusalén. Estos 3 lugares estaban dispuestos en una posición muy concreta. Y estos 3 lugares coincidían con la disposición, como veremos ahora, de las 3 pirámides de Gizeh, ¿no? De Egipto. Las 3 pirámides, ¿a qué estaban emulando? A la posición de Orión. Y descubrimos que de estas ciudades que tenían una simbología muy importante y una importancia grande, porque era donde se había adorado a Dios, y donde Dios había denunciado que se estaba empezando a adorar a los Baales, porque eran puntos muy concretos de gran importancia, pues resulta que poniendo encima las pirámides con una cierta inclinación, coincidía con estos lugares. Y esto resulta que nos daba que si movías 140 grados las pirámides, nos quedaba un ángulo inferior de 40 grados, que es lo que hemos visto hace un momento. Y nos quedábamos con esa duda, esos 40 grados, ¿qué nos querrán decir? Y es lo primero que me vino a la cabeza. ¿Nos estará diciendo que estamos otra vez delante del costado? ¿Nos estará diciendo que esa inclinación refiere al costado? Si esa inclinación es cierta, si ponemos esa inclinación en un cuerpo humano, tendrá que atravesar el bazo, ¿no? Muy bien. Pues aquí tenéis cómo acabamos esa presentación en ese momento. Esos 40 grados de distancia, esos 40 grados de inclinación entre la muerte de Cristo y el lugar del sacrificio del altar frente al templo. Esos 40 grados. Me gustaría decir siempre aproximadamente, para que no me llaméis y me digáis, no, son 39 o son 41. Es lo que me da que es, lo que he puesto y parece que es. ¿Y es coincidencia? No lo sé, pero hemos aprendido mucho acerca de las coincidencias. Por lo tanto, si empezamos a coger muestras de cuerpo humano y aplicamos estos 40 grados, vemos
que coinciden. Pero es que aquí, ahora vais a reíros, porque resulta que esto es de una página católica, que pusieron la foto del costado atravesado, pero se equivocaron, la pusieron negativa, al revés. Si veis, el corazón está en el lado que no es. Y los números están al revés, ¿lo veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es curioso, lo he cogido porque ellos mismos estaban... es como si Dios lo supiera y dijo, mira, ahora sí, no es el derecho, es el izquierdo. Y está mostrando ya cómo entró por el lado izquierdo. Y además la lanza, fijaros, la lanza con esa inclinación de 40 grados. Y digo, más coincidencias, no puede ser. Muy bien. Pues recordáis también todo esto, todas estas exposiciones que hicimos con la similitud de Cristo, de su cruz, lo que significaba, justo ahí, ¿de acuerdo? Justo entre la sexta y la séptima cuaderna, no digo que sea costilla, no quiero que empecéis a pensar que estos son costillas y tal, no, pero es simplemente el número, dónde estaba puesto, dónde estaba la muesca, es muy curioso, ¿vale? Que esté en esa zona. Y que aproxime también esa inclinación. Bueno, también es verdad que podía haberlo dibujado diferente, pero se puede dar. Y claro, dices, un cuerpo humano, tenemos el corazón y tenemos el bazo. ¿Cuál es la inclinación que une los dos? Y vais a decir, no puede ser. Pues sí, resulta que la inclinación entre el bazo y el corazón son también estos 40 grados. Y entonces cuando empecé a pensar que no era ninguna tontería, digo, a lo mejor es que el Espíritu Santo nos está diciendo y nos está marcando algo. Entonces, lo puse aquí y tenemos esta inclinación. O sea que probablemente tengamos puesto aquí la inclinación de la lanza que fue perforada Jesús y que penetró hasta su corazón. Y por lo tanto, ¿qué hace eso? Pues te dan unas ganas horribles de estudiar el bazo. ¿Qué importancia tiene el bazo? ¿Veis? Aquí tenéis la situación, la forma del bazo. Y en otro dibujo diferente, aquí tenéis también la inclinación puesta, porque digo, a lo mejor es aquel dibujo que lo cogió diferente. No, está esa inclinación y atraviesa por el medio del bazo. Y llega al corazón. Vais a ver diferentes explicaciones de su anatomía, algo ya hemos visto, pero hay una cosa muy curiosa, y es sus medidas. Aquí nos dice 12,5 de largo, 7,5 de ancho y 3 centímetros de espesor. Pero es que en otros lugares tenemos, por ejemplo, se coge como media general 150 gramos, es un número importante también, 12 de largo, 12 de largo, 7 de ancho, 3 de espesor. 3 números también muy interesantes, por lo que hemos visto ya. Estos son medias, pero bueno, es más que nada la coincidencia que me gustaría, que os quería exponer. Luego también el bazo está rodeado por una cápsula fibroelástica de 12 milímetros también. Recordad también que es de color púrpura, o sea que tiene toda una serie de connotaciones interesantes. 12 milímetros de espesor, dice. De aquí nacen multitud de prolongaciones que se subdividen, etc. Lo interesante de esta cápsula lo vamos a ver seguidamente. Ahora vamos a entender un poco también que este órgano puede crecer o puede aumentar su volumen si sufre ciertas patologías. Y vamos a ver en el caso de los traumatismos cómo puede aumentar este volumen. El bazo es el órgano que se lesiona con mayor frecuencia en traumatismos contusos de abdomen o de la caja torácica baja. ¿Recibió Jesucristo traumatismos torácicos? ¿Pocos? Constantemente. Empezaron los sacerdotes, luego los latigazos, que no eran latigazos y ya está, eran latigazos con puntas metálicas y con ganchos. O sea que recibió en todas las partes de su cuerpo. Y aquí nos dice esto, dice, la rotura esplénica, o sea, la rotura de bazo, puede ser aguda, tardía u oculta. La rotura aguda se presenta en hemorragia interperitoneal inmediata y ocurre casi en el 90% de los casos.
La ruptura tardía, con un intervalo de días o semanas entre la lesión y la hemorragia, se observa en el 10% o 15% de los casos de traumatismos contusos. El periodo de reposo, que se denomina periodo latente de Baulet, persiste unos 7 días en la mitad de estos enfermos. O sea que puedes tener un traumatismo y el bazo se puede quedar como medio roto, acumulando sangre durante 7 días. Dice, cuando se rompe el bazo puede derramarse gran cantidad de sangre en el abdomen. La cápsula exterior del bazo puede contener la hemorragia temporalmente. O sea que es como un globo que se puede ir hinchando durante un tiempo. Fijaros, hasta 7 días, acumulando sangre. Dimensión, pesa alrededor de 200 gramos. Aquí te dan otras medidas, 12 por 8, también número interesante, por 3. Es de color rojo oscuro y se hace, ¿qué? Violáceo, ¿cuándo? En el cadáver. Recordemos que Cristo estaba muerto cuando fue traspasado. Recordamos el diafragma, ¿por qué? Pues porque el bazo está pegado al diafragma, pegado en la parte dorsal y un poco trasera, digamos, como podéis ver. En este dibujo también tenemos la inclinación posible. Aquí tenéis el bazo donde pone spleen, y aquí tenéis el riñón y el bazo visto desde atrás. El riñón izquierdo, a la izquierda de vuestras imágenes, y el bazo encima. Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo de trauma esplénico para que entendáis a dónde quiero llegar con estas exposiciones. Desde la Universidad Nacional de La Plata, cátedra C de cirugía, profesor titular, el doctor Carlos Michelini, vamos a hablar un poquito de traumatismo de bazo, dedicado a mis alumnos que están por rendir parcial ahora, y yo les insistí con el bazo porque es un tema importante. Así que bueno, algunas consideraciones anatómicas básicas, generales, que siempre tenemos que dar para recordarlas. El bazo es un órgano parenquimatoso, es decir, no es hueco, y tiene la forma de un puño aplaudido, en sentido lateral si se quiere, donde va a tener un borde, o una cara, perdón, derecha que es cóncava, que acá estamos viendo y que recibe al hilio, decía, los vasos, a la arteria esplénica, y da a la vena esplénica. ¿Dónde localizamos bien exactamente este vaso? Acá fíjense, a la izquierda del estómago, y nótese cómo está bien pegado hacia arriba, hacia atrás, hacia afuera, hacia la izquierda, con la pared del tronco, del tórax hacia arriba y del abdomen hacia abajo. Está bien, casi pegadito a la pared, casi no, literalmente pegado a la pared, casi superficial. Si lo miramos en relación a las costillas, vamos a ver que está entre las costillas novena y 11ª. Es muy importante que se acuerden de eso. 3 cosas para tener en cuenta en traumatismo esplénico, especialmente en hemorragia en 2 tiempos. Primera cosa a tener en cuenta, sospecharlo en todo trauma de hipocondrio izquierdo, máximo cuando hay hematoma de escoriación. Segunda cosa para tener en cuenta, sospechar lesión de vaso en todo trauma cerrado de abdomen que impacte en el hipocondrio izquierdo. Y tercera cosa para tener en cuenta, sospecharlo en todo trauma. ¿Se entiende el mensaje, no? Esto es importantísimo, gente. Hay que acordárselo sí o sí. Bien, ¿cuáles son los grados de la lesión del vaso? Hay 6 grados, dependiendo de la cuantía de la lesión. En el grado 3, es un hematoma subcapsular que llega a un 50%, es expansivo, puede empezar a crecer, o bien puede tener una laceración importante que sea sangrante, una laceración mayor a 3 centímetros y que sea sangrante. Es en estos grados, el 2 y el 3, donde la cápsula puede ser continente y darnos una hemorragia en 2 tiempos. Va sangrando o el hematoma se va expandiendo hasta que la cápsula deja de contenerlo y después se rompe y nos hace una hemorragia en 2 tiempos, nos hace un cuadro de hemoperitoneo. En el grado 4, ya acá es más importante la lesión, el vaso está roto y está sangrante, el hematoma, perdón, está roto, está abierto y es sangrante, pierde sangre, o bien el vaso perdió, tuvo una rotura mayor a un 25%. Grado 4, dije 6 son 4 grados, perdón, me confundí. Y el grado 5, no 6, 5, es cuando el vaso estalla, es el estallido del vaso. Está roto en muchas partes, está todo desgarrado y todo sangrado, el hemoperitoneo es importante.
Muy bien, pues habéis podido observar que hay diferentes grados y cómo recalca que es extremadamente importante que revisar el bazo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas probabilidades de que ese bazo esté reventado o de que esté en una situación de algún grado de lesión, como hemos visto. Por lo tanto, antes de seguir me gustaría hacer una mención. ¿Y habéis visto la forma que tiene el bazo? Tiene una forma, pues, como de mano, ha dicho que él, ¿no? Mano como aplaudida, ¿no? Decía un puño aplaudido, algo así ha dicho. Es un puño semiabierto, ¿eh? Esto tiene un significado en hebreo. Se llama kaf. Kaf es una de las referencias que si tú estudias yat, te lleva a kaf. Comparar con 30 y algo, no recuerdo ahora cuál es, pero compara con kaf, que es la mano semiabierta. ¿Y con qué está relacionado kaf? ¿Cuál es esa raíz? Pues la raíz de kafar, de kipur, de kofer. ¿Qué significan esto? Kofer, ¿qué era? Calafatear. Kipur es expiación. ¿De acuerdo? O sea que, fijaros también la forma especial, ¿eh? También puede ser una forma de barca, cóncava. Pero lo que nos ha dicho este señor, que puede haber una rotura, ¿qué? En dos tiempos. Que tú puedes recibir golpes y lo más probable es que tengas el bazo en un grado de degradación de los que hemos visto antes. Y que puede haber una rotura en dos tiempos, que puede acumular sangre y estar ahí una semana. ¿Y Cristo cuánto tiempo estuvo desde que empezó a recibir los ataques físicos? Una jornada. O sea que pudo haber aguantado ese bazo en una disposición a punto de explotar. ¿Y cómo? ¿En qué condición? ¿Qué hemos dicho? Hipoxia, acumulando sangre de emergencia y en una posible condición de bazo semirroto, acumulando aún más sangre por hemorragia interna. ¿Pero contenida por qué? Por esa cápsula de 12 milímetros. Por lo tanto tenemos un bazo aún mayor, lleno de sangre. Aquí hay un caso clínico en el que podéis leer, si podéis ver con tranquilidad, que es un chico joven de 27 años, una edad próxima a la de Jesús, y que tiene una rotura en dos tiempos, y que le duele un poco el bazo, va al médico y lo llevan a casa con analgésicos porque no le pasa nada, pero luego después de 7 días vuelve con un derramamiento interior. Con un bazo, como podéis ver aquí donde explica, aquí tenéis una muestra, una foto del bazo, que es más grande casi que la mano, porque estaba totalmente lleno de sangre, y veis que aquí dice que en este caso fue laboriosa al estar el bazo aumentado de tamaño por el hematoma intracapsular. O sea, dentro de la cápsula había un hematoma tan grande que el bazo era mucho más grande. Y sacaron muchos litros de sangre. Lo que pasa es que, claro, él estuvo mucho tiempo, 7 días acumulando, y después reventó. Dice, es importantísimo destacar la ausencia de sintomatología. Por lo tanto, Cristo pudo tener el bazo así y no darse cuenta. O sea, quiero decir, desde fuera él no podría notar nada al respecto. Podría seguir acumulando sangre sin él tener más pérdida que la hipovolemia posible del resto también de heridas, ¿no? Al comienzo del proceso, así como también tener presente la velocidad de deterioro del paciente cuando la rotura se produce en dos tiempos, al estallar la cápsula esplénica, días después del traumatismo. O sea que Cristo pudo haber mantenido eso sin romperse hasta que entró la lanza. Y el bazo, lleno de sangre, acumulando sangre, para ese momento específico, reventó. Y ahora vamos directamente, y acabamos hoy, con la raíz griega de bazo, que sería spleen o esplénico, sería esplenikos, la palabra griega que definiría ese bazo. Dice que en la Grecia antigua, en griego esplenikos, con el significado actual de Hipócrates, el siglo V a.C., pasó a ser esplenikus en el siglo I después de Cristo, y que fue reintroducida en inglés como spleen. Pues vamos a repasar lo que la concordancia Strong nos dice acerca de esa raíz. Y vamos a leer todas las palabras
que nos hablan de esa raíz, spleen, SP. Pues resulta que empezamos con una, que es España. España. Y diréis, bueno, la primera letra no es la S. ¿Cómo que no? ¿Sabéis qué pasa? Es que esa primera letra es la S mayúscula. Pero es una S. Es la letra igual que la que viene siguiente, la letra sigma. Es la misma, pero mayúscula. O sea que el bazo tiene en su raíz el componente España. Es muy curioso. Seguimos. Esparazo, despairo, bloquear, aparentemente fortificado, mediante la idea de una contracción espasmódica, retorcerse, con convulsiones de epilepsia, sacudir con violencia. Seguimos con la siguiente, que dice tira, franja, de un derivado de la base de tal, significa atar o envolver con tiras, fajar a un infante según la costumbre oriental, envolver en pañales. Seguimos en otra palabra, dice lujo, de ser voluptuoso, disoluto, entregarse a los placeres, sacar, y seguimos espeira, de origen latín, pero a la larga derivado de 138 en el sentido de su cognado. Bobina espiral, es decir, en nivel figurativo, masa de hombres, una cohorte militar romana. También, por analogía, una escuadra de porteros levíticos. Compañía, fijaros, una bobina espiral. Espeiro, fortificado, mediante la idea de extender, esparcir, es decir, sembrar, literal o figurativamente, sembrador, sembrar. Todo esto ya supongo que os van llevando connotaciones de lo que sería, pues dar la palabra, por ejemplo. Seguimos en expendo, aparentemente verbo primario, derramar como libación, es decir, dedicar la vida o la sangre de uno como sacrificio, gastar, sacrificar, derramar en libación. Fijaros, esa raíz nos lleva ¿a qué? Derramar en libación. Estudiaremos una fiesta, estudiaremos la fiesta de los tabernáculos y veremos cómo había una libación y era una libación de agua. ¿Y qué representaba esa libación? Vais a ver qué relación tiene con esto. Esperma, algo sembrado, derramado. Por lo tanto, también evidentemente el nombre que es el esperma masculino. Descendencia, remanente, como si se guardara para sembrar. Linaje, descendencia, descendiente, semilla, simiente. ¿Quién era la simiente? Jesús. Pero fijaros, el remanente, como iba acumulando esa sangre ahí, guardándola para el momento concreto. ¿Y qué dijimos que éramos nosotros también esa sangre? Que pasábamos por esa llaga, ¿no? Espermólogos, recogedor de semilla, como el cuervo. ¿Recordáis el cuervo? ¿Qué significaba también? Bueno, gorrón, aprovechador, ahí tenemos una connotación negativa. Esperar, fijamos abajo en espeudo, como dice, acelerar, es decir, urgir, instar, diligentemente o fervientemente. ¿Recordáis el significado de esa verdad presente en la misma palabra de costado? Que no podemos estar parados, en la misma palabra nos lo decía, que tenemos que ser fervientes. Por implicación, esperar con ansia, apresuradamente, apresurar, dar prisa, prontamente. Recordad las palabras de Elena White que comentaba que si nosotros hubiéramos hecho el trabajo que debíamos hacer, Cristo habría vuelto, ¿no? Decía. Aunque evidentemente Dios sabía que ese trabajo no se iba a hacer y la venida de Cristo está claramente especificada. Espelaion dice caverna, por implicación escondite o lugar de reposo, cueva. Por lo tanto, ¿dónde estaba el escondite de su poder? También en esa llaga. Y por lo tanto ese bazo estaba, como habéis visto, justo pegado debajo de esa llaga.
justo pegado a la superficie del diafragma y por lo tanto de las costillas. Manchar o ensuciar, contaminar inmundicia. Y aquí hay una muy concreta que he señalado específicamente, que es esplanion o esplaninon. Probablemente fortificado, de splen, que es la raíz de bazo. Spleen, que sería como fonéticamente en inglés, que es intestino, plural, figurativamente compasión o lástima, cariño, corazón, entraña, amor entrañable. Amor entrañable. Hemos dicho, bueno, lo ha dicho Jaslyn, creo, que antes se creía que el bazo era como el receptáculo de las emociones. Fijaros hasta qué punto ese significado de la raíz spleen, amor entrañable. La mayor muestra de amor de Dios fue que nos dio a su Hijo para morir por todos nosotros. Y derramando su sangre. Podéis ver más abajo, esponja, cenizas, parentela, simiente, que ya lo hemos visto, sembrado, esparcir semillas, sembrar, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia, solícito, pronto, enérgico, ferviente, diligente. ¿Cómo debemos ser en este tiempo del fin? ¿Debemos estar parados esperando a que llegue la gracia? ¿Debemos estar parados esperando a que llegue Cristo? Creo que esta definición de esta raíz nos está llevando a algo que realmente tenemos que empezar a hacer, que es levantarnos del sofá y empezar a hacer cosas, pero hacer cosas con oración y dirigidos por el Espíritu. Y acabamos con, con más connotaciones, pero que básicamente se basan en lo mismo. Ferviente, prontitud, ferventemente, prontamente, rapidez, despachar, fervor. Y fijaros al final, acaba con una muy interesante, canasta o recipiente para fiambre. Una canasta en esa forma de mano curvada. Y recordad también cómo fue Moisés puesto dentro de ¿de qué? De un arca, de una canasta, para que salvara la vida. Es esa forma que tiene el bazo, que es curioso, como si ya supieran la forma. Bueno, supongo que algo de anatomía pues debían saber en la época y ya definían ese bazo. Pero el hecho de que ya estemos viendo cómo habla de ese amor, de ese derramamiento, misericordia, veis en la definición 46-97, misericordia, compasión, compadecer, está definiendo ese sentir de Dios respecto de nosotros. Y hasta aquí la exposición de hoy. Aquí tenéis el Twitter, nuestra web. Y bueno, sin más, no sé si Víctor quiere hacer algún comentario. Y ya hasta la siguiente vez que nos podamos ver, que seguiremos un poco derivando de este tema. Pues ya veis que el tema es muy interesante por las grandes connotaciones que llega a tener y que realmente todo nos sobrepasa, porque hay tantos matices en los cuales nunca pensaríamos normalmente hasta que uno se pone a investigar y gracias a Dios va guiando. Y en este caso podemos dar las gracias tanto a Ángel como a Jaslyn porque han hecho un trabajo de búsqueda importantísimo y que no termina aquí. Ya veis, Ángel va a seguir además añadiendo algo más a esta temática y después ya servirá para enlazar, como antes os decía, con la explicación de por qué en la Biblia se pone 3 días y 3 noches para la muerte de Cristo y su resurrección. Pues bien, por hoy nada más, daros las gracias una vez más y que Dios os bendiga.